mi esposo quiere el divorcio. Me dio dos opciones: una, si quiero la custodia de mi hijo, debo irme con las manos vacías. 2, si renuncio a la custodia, él compartirá la mitad de los bienes conmigo. En mi vida pasada, renuncié a los bienes y elegí irme con mi hijo. El resultado fue la ruina total, y al final morí congelada en una calle desierta. En esta vida, no elegiré ninguna de las dos, ni tampoco me divorciaré. Solo ganaré tiempo hasta que él muera de enfermedad. La pensión alimenticia de 20.000 al mes es suficiente para que tú y el niño vivan. Ya me hice la vasectomía, no puedo tener más hijos. ¿Acaso todos mis bienes no serán para mi hijo en el futuro? Un matrimonio sin amor es como un charco de agua estancada y apestosa, no nos beneficia a ninguno de los dos. Tampoco quieres que nuestro hijo viva siempre viendo a sus padres pelear, ¿verdad? El divorcio es la mejor opción ahora mismo. Gabriela, ¿por qué dudas tanto? Mira a nuestro hijo, ¿quieres que caiga en depresión como otros niños por culpa de la discordia de sus padres? Cuando Hugo usó ese tono de falsa justicia, poniéndose del lado de nuestro hijo para aconsejarme el divorcio, sonreí y me negué. Hugo, solo estás confundido y perdido temporalmente, te perdono. En cuanto al divorcio, eso no sucederá. A menos que mueras. Hugo siempre sabía cómo atacar las debilidades de los demás. La persona que más me importa es mi hijo, Leo. En mi vida anterior fue igual, él se esforzó en convencerme de divorciarme por el bien del niño, diciendo que una familia feliz es crucial para el crecimiento de un niño, que ya no había amor entre nosotros y que el divorcio era lo mejor para los tres. Después de recibir el informe médico de su esterilización que él me mostró deliberadamente, finalmente decidí divorciarme y opté por irme de casa con mi hijo y sin nada más. Como él había dicho, solo tenía un hijo, Leo, así que daba igual si los bienes estaban con él o conmigo. ¿Quién iba a imaginar que él ya tenía hijos con otra persona? Un par de mellizos ilegítimos, niño y niña, solo un año menores que Leo. Lo de que la empresa tenía problemas de capital era solo una excusa. Él planeó que yo descubriera que tenía a otra mujer solo para provocarme y que yo pidiera el divorcio. Soy una persona que no soporta la traición, así que el divorcio habría ocurrido tarde o temprano. Pero él había montado todo este escenario y no esperaba que yo rechazara el divorcio. El rostro de Hugo se puso gris al instante. Dices que amas a tu hijo, pero ni siquiera aceptas divorciarte. Si no te divorcias por él, tu amor no vale nada. Me reí de rabia ante esa lógica retorcida. ¿Traicionas el matrimonio, destrozas la familia y encima me culpas a mí? Hablas como si no divorciarme fuera un crimen imperdonable. El matrimonio no solo requiere amor, también requiere responsabilidad. Quien hace infeliz a nuestro hijo eres tú. Si realmente pensaras en él, deberías haber controlado tus deseos hace mucho tiempo. Veo que tu amor por el niño es incluso más patético que el mío. Hugo resopló de ira durante un buen rato antes de irse furioso. Me di la vuelta y vi a Leo mirándome tímidamente desde un rincón de la habitación. Estaba lastimosamente delgado, con el cabello seco y amarillento, y las mejillas hundidas. Claramente tenía 8 años, pero parecía de 5 o 6. Una oleada de emoción me ahogó la garganta. En mi vida anterior, solo 2 meses después de divorciarme de Hugo, él me arrebató a mi hijo y lo envió al extranjero a vivir con extraños. Trabajé duro para ganar dinero e indagué por todas partes, pero no conseguí nada. No volví a verlo hasta 15 años después. Él se paró frente a los mellizos ilegítimos y me reprochó. Mamá, deja que la generación anterior resuelva sus propios problemas. Ellos dos son inocentes, no los culpes a ellos. Son mis hermanos, tu actitud me pone en una situación difícil. Guardé silencio durante mucho tiempo y luego abracé a mi hijo. Él susurró tan bajo como un mosquito. Mamá, tengo miedo de papá. Rompí a llorar. Al final, el niño que crié con mis propias manos seguía siendo mi carne y mi sangre. En la vida anterior no pude protegerlo. Antes de los 5 años, Leo tenía muy buena salud y rara vez se enfermaba. Pero no sé cuándo su constitución comenzó a debilitarse,
se enfermaba levemente cada 3 días y gravemente cada 5. El hospital se convirtió en su tercer lugar de residencia, después de la casa y la escuela. Por mi hijo, dejé la empresa que Hugo y yo habíamos construido juntos y me quedé en casa a tiempo completo para cuidarlo. Pensé que era porque mi hijo tenía una constitución débil, pero no fue hasta mi vida anterior, cuando dejé a Hugo, que supe que todo era obra suya. Para que yo soltara la empresa, él solía abrir la ventana de la habitación de mi hijo en medio de la noche, darle comida caducada e incluso fingir ser un fantasma para asustarlo en la madrugada. Fue él quien convirtió al niño en alguien débil y tímido. No fue suficiente con eso. Antes de morir, envió a mi hijo solo al extranjero, lavándole el cerebro diciéndole que yo había renunciado a su custodia por dinero, haciendo que mi hijo no fuera cercano a mí cuando creció. Al pensar en eso, sentí una mezcla de ira y dolor, solo deseaba que Hugo cayera muerto en ese mismo instante. Lástima que todavía faltaban 3 meses para que muriera. En esta vida, absolutamente no dejaré que se salga con la suya. ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres que me quede sin nada? Sigue soñando. Está a punto de morir, así que seguramente buscará formas de obligarme a divorciarme o dispersar los bienes para evitar problemas. Decidí actuar primero y cortar el problema de raíz. Después de acomodar a mi hijo, me disfracé y fui al complejo de apartamentos de lujo donde vivía la amante de Hugo. Ese apartamento fue una inversión que yo misma hice hace unos años. Hugo dijo que todos los apartamentos estaban alquilados, pero a mis espaldas instaló a su amante allí, viviendo descaradamente bajo mis narices. Como estaba ocupada cuidando a mi hijo, no presté atención a la gestión y olvidé que tenía un apartamento allí. En mi vida anterior, no supe que él había llevado a esa mujer a vivir allí hasta después del divorcio. Aunque hervía de ira por dentro, me recordé a mí misma que debía tener paciencia. Aún no era el momento de actuar. Deambulé por el complejo durante unos días, rápidamente me hice amiga de algunas ancianas, les di pequeños regalos y solté algunos comentarios ingeniosos. Poco después, cuando Hugo paseaba a los mellizos, las ancianas empezaron a murmurar, ¿por qué esos 2 niños no se parecen en nada a su padre? También contraté a un hombre con un rostro similar al de los niños para que apareciera frecuentemente alrededor del complejo, como si estuviera preocupado en secreto. La gente es desconfiada por naturaleza, de tanto escuchar y ver, Hugo también empezó a sospechar. Desde ese día, cuando volvía a cenar, dejó de mencionar el divorcio. Gracias a mi guía y cuidados, el estado mental de Leo había mejorado notablemente. Hugo comía con la mente en otra parte. Reprimí mi asco y le serví un trozo de carne. Mira qué bien se porta Leo. Por el bien de nuestro hijo, ¿puedes cortar con la de fuera? Vivamos decentemente los 3 como familia. Leo se parece un 50% a mí y un 50% a Hugo. Pero los 2 hijos ilegítimos son idénticos a su madre biológica, Sandra, y no se parecen en nada a Hugo. Hugo se giró y miró fijamente a Leo durante mucho tiempo, su rostro se oscureció y no dijo nada. Esos mellizos eran muy importantes para él, en la vida anterior, él puso todo su esfuerzo en planificar el futuro de ellos. Pero sé que él ya estaba dudando. Una vez que se siembra la semilla de la duda, echa raíces en el corazón y crece hasta convertirse en un árbol gigante que destruye todo. La relación entre Hugo y Sandra nunca fue legítima ni muy estrecha. ¿Quién podía garantizar que Sandra solo estuviera con él? Cuando recibí la noticia de que Hugo había llevado a escondidas a los mellizos a hacerse una prueba de ADN, supe que mi jugada había sido la correcta. Sin importar el precio, tenía que hacer que esos 2 niños parecieran hijos de otro. Absolutamente no podían ser hijos biológicos de Hugo. El día que recibió los resultados de la prueba, Hugo se desmayó de la ira en plena calle. Su asistente me llamó, y llevé tranquilamente a Leo al hospital. El médico me dijo con seriedad que Hugo tenía un tumor en el cerebro y que no viviría mucho tiempo. Me pellizqué fuerte el muslo para forzar 2 lágrimas antes de empujar la puerta y entrar a la habitación. Hugo, el médico dice que no te queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo puede ser esto? Me abalancé y tomé su mano, temblando y fingiendo estar agitada. El rostro de Hugo estaba pálido, y un destello de ternura cruzó por sus ojos. Después de tantos años viviendo juntos,
algo de afecto que daba. Se sentó y, a su vez, apretó mi mano con fuerza. Querida, sabía desde hace tiempo que no viviría mucho, por eso fingí tener a otra y quise divorciarme de ti, por miedo a que sufrieras. Solo esperaba que después de mi muerte, no estuvieras demasiado triste ni te sintieras sola. Lo siento, al final te enteraste. Cielos. Este desgraciado tiene una lengua tan suave y es más astuto que nadie. Si no hubiera sabido la verdad de antemano, casi me habrían engañado de nuevo sus dulces palabras. Maldito bastardo. Me cubrí la cara con las manos y lloré desconsoladamente. Somos marido y mujer, debemos compartir las adversidades. ¿Qué clase de persona crees que soy? Si hay enfermedad, se cura. Leo y yo no nos rendiremos contigo. Al mencionar a su hijo, los ojos de Hugo se llenaron de culpa. Se había dedicado en cuerpo y alma a preparar el camino para sus hijos ilegítimos, sin sospechar que estaba criando a dos falsificaciones. Apretó mi mano con más fuerza. Es una enfermedad terminal, ni siquiera en el extranjero tienen cura. Querida, no me queda mucho tiempo. ¿No queda mucho tiempo? Todavía quedan más de 2 meses. Me cubrí la cara sin decir nada, temerosa de revelar la intención asesina que bullía en mi interior. Hugo se dejó caer distraídamente en la cama del hospital. Aprovechando que había perdido toda esperanza y estaba emocionalmente derrumbado, usé la excusa de dejarlo descansar para tomar su teléfono y su computadora. Hugo, como si hubiera perdido toda motivación, dijo débilmente. Está bien, te encargo los asuntos de la empresa. Después de varias sesiones de quimioterapia, a Hugo le dieron el alta para descansar en casa un tiempo. Apenas llegamos a la puerta, inesperadamente Sandra estaba allí con los mellizos, bloqueando la entrada. Sandra tenía una apariencia pequeña y hermosa, no tenía que preocuparse por el sustento, alguien le proveía todo, así que se veía muy joven. Claramente tenía 30 años, pero parecía una chica de 20. Durante los años de emprendimiento, seguía a Hugo a todas partes, trabajando día y noche, por lo que mi salud ya no era la de antes. En los últimos 3 años, me había agotado física y mentalmente por los problemas de mi hijo, y tenía más arrugas en la cara que otras personas de mi edad. Sandra se paró frente a mí, con una actitud arrogante, sin un ápice de remordimiento por destruir la familia de otra persona. Se cruzó de brazos y habló con desprecio. Oh, así que esta es la gran señora, ¿eh? La expresión de Hugo cambió ligeramente y gritó con voz grave. ¿Qué tonterías estás diciendo? Respondí con calma. ¿De dónde salieron estos bastardos que abren la boca reclamando parentesco? Realmente son gentuza. Hugo y yo hemos estado juntos por mucho tiempo. Si fueras sensata, deberías divorciarte pronto y dejarnos el camino libre. Si te quedara algo de vergüenza, no intentarías aferrarte a un lugar que no te pertenece. ¡Sas! Hugo reunió todas sus fuerzas y abofeteó a Sandra en la cara, impulsado por la furia de haber confiado en la persona equivocada. Ella se llevó la mano a la mejilla, mirando a Hugo con incredulidad. ¿Me pegaste? ¿Por una vieja fea y decrépita como ella me pegaste? Dios es testigo, solo soy un poco mayor, ni siquiera tengo 40, ¿cómo voy a ser una vieja? El niño regordete y pálido de los mellizos, Danny, al ver esto se enfureció como un cerdito fuera de control, bajó la cabeza y cargó contra Hugo como una bala de cañón. Papá, eres malo. Al ver el cuerpo redondo de Danny abalanzarse, rápidamente tiré de Leo hacia un lado. La cabeza grande y redonda de Danny golpeó el estómago de Hugo con un impacto doloroso. Hugo gimió levemente y retrocedió hasta la barandilla del pasillo por el golpe. Ahora su cuerpo estaba débil. ¿Cómo podía compararse con cuando estaba sano? Danny estalló repentinamente, y Hugo no tuvo tiempo de reaccionar. Al ver que el niño al que había mimado como si fuera propio se atrevía a atacarlo, la ira estalló en Hugo. Le lanzó una patada al estómago a Danny. Danny gritó de dolor y salió volando más de 2 metros, agarrándose el estómago, pálido y sin poder hablar. La niña de los mellizos, asustada, se quedó parada llorando. Sandra ya no tenía cabeza para preocuparse por sí misma y corrió a ayudar a su hijo.
miró a Hugo con lágrimas en los ojos. Si no respondes mis mensajes está bien, solo dije algunas cosas desagradables, y así es como tratas a mi hijo y a mí. Si ya no nos necesitas, ¿por qué no dejas que me lleve a los niños y me vaya? Hugo soltó una risa fría. Esos trucos de retroceder para avanzar ya están muy gastados, Sandra. ¿Alguna vez te han funcionado? De ahora en adelante, vete a donde quieras, vuela si quieres, no tienes nada que ver conmigo. Sandra abrió mucho los ojos, totalmente incapaz de creer que esas palabras salieran de la boca de Hugo. Fruncí el ceño y lo miré. Hugo evitó inmediatamente mi mirada, se volvió hacia Dani, que gemía agarrándose el estómago, y dijo con frialdad. Si quieres verlo morir, sigue ahí parada charlando conmigo. Sandra cambió de color y se apresuró a llevarse a los mellizos. Dejé el equipaje, miré a Hugo y lo cuestioné. Ese niño te llamó papá hace un momento. ¿De verdad dices que ella es alguien que contrataste para montar un espectáculo y engañarme? Los ojos de Hugo destellaron y de inmediato juró para asegurar. Aunque fue una actuación, vi que la madre y los hijos eran lamentables, así que los traté con un poco de amabilidad. Los dos niños no han tenido padre desde pequeños, así que me ven como su papá. Viendo que eran pequeños, no tuve corazón para exponerlos. ¿Quién iba a pensar que al ver que tengo dinero se atreverían a venir aquí a causar problemas y pedir dinero? ¿Entonces es verdad que no me engañaste? Hugo levantó la mano para jurar. Si te engañé, que me parta un rayo y tenga una muerte horrible. Esbocé una leve sonrisa. Él ahora, de hecho, iba a tener una muerte horrible, ¿no? Al ver que Sandra lo traicionaba, comenzó egoístamente a intentar mantener su buena imagen en el corazón de mi hijo y el mío. De todos modos, está a punto de morir, seguramente quiere que sus últimos días transcurran en paz. Hugo pensó que había ocultado todo muy bien. Cuando estuvo seguro de que yo confiaba plenamente en él, volvió a ser el esposo y padre modelo de la familia. Él quería vivir tranquilo sus últimos días, pero yo estaba decidida a no darle ese gusto. A medianoche me levanté en silencio y abrí la ventana de la habitación de Hugo. El viento nocturno de diciembre era frío hasta los huesos, y las cortinas de gasa blanca ondeaban en el aire. Puse la banda sonora de una película de terror que había preparado de antemano y le di a reproducir. El sonido de un fantasma femenino se escuchaba vagamente, lúgubre y espeluznante, a veces como un lamento, a veces como un sollozo. La luz de la luna entraba silenciosamente por la ventana. Podía ver claramente a Hugo revolviéndose en su sueño, con el ceño fruncido y murmurando algo como si estuviera atrapado en una pesadilla. Antes de que pudiera despertarse, detuve la música y cerré la ventana en silencio. Así se repitió durante varias noches. La salud de Hugo cayó en picado. Sufría frecuentemente de dolor en el pecho, debilidad y vómitos incesantes. Hugo, ¿es que la medicina ya no hace efecto? ¿O deberíamos ir al hospital a revisar de nuevo? Para ver cuánto tiempo te queda de vida. Realmente no puedo esperar más. ¿Quién no teme a la muerte? Hugo, preocupado de que su enfermedad empeorara, me urgió a llevarlo al hospital. Después de una serie de pruebas, efectivamente su condición estaba empeorando. El médico le advirtió que si no mantenía un espíritu relajado, moriría aún más pronto. Mientras yo estuviera en esta casa, que no soñara con mantener un espíritu relajado. Al pensar que él había usado exactamente este truco para dañar a mi hijo, solo lamentaba no poder hacer que viviera en una pesadilla cada noche. Lástima que su vida fuera tan resistente. A pesar de ser torturado así, no parecía morir más rápido. Preocupado por sí mismo, Hugo solicitó quedarse en el hospital para recibir tratamiento adicional. Durante ese tiempo, Sandra llevó a los dos niños a buscarlo varias veces, pero yo los eché directamente. ¿Querían ver a Hugo? Ni lo sueñen. También ajusté secretamente algunas restricciones en su dieta, haciendo que la salud de Hugo se debilitara visiblemente día a día. Él no podía entenderlo, claramente tomaba sus medicinas, hacía la quimioterapia completa y obedecía al médico, pero su cuerpo se agotaba cada día más. Nunca sospechó de mí, solo pensó que la enfermedad había entrado en la etapa final. Finalmente, Hugo ya ni siquiera podía levantarse de la cama.
El médico hojeó el grueso expediente de resultados y me dijo con un suspiro de pesar: no hay mucha esperanza, debería llevarlo a casa para que descanse. Esto es prácticamente una sentencia de muerte. El rostro de Hugo estaba pálido como la nieve. Temía morir en el hospital, así que me pidió apresuradamente que organizara todo para llevarlo a casa. Antes de volver, envié a Leo a casa de mis padres para que lo cuidaran. También despedí proactivamente a la niñera, decidiendo cuidar a Hugo yo misma. Ahora él había perdido completamente la capacidad de cuidarse a sí mismo, convirtiéndose en una fruta madura en mis manos, lista para ser aplastada como yo quisiera. Saqué las sobras de comida que habían estado en el refrigerador durante medio mes. Hugo apenas comió un bocado, inclinó la cabeza y vomitó directamente sobre la manta. Querida, ¿qué es esto? Es casi imposible de tragar. Sonreí con los ojos entrecerrados. Es comida que lleva medio mes en el refrigerador, es normal que sea difícil de comer. ¿Qué dijiste? Me miró como si hubiera escuchado algo absurdo e increíble. Hugo se quedó atónito mirándome fijamente. Repetí cada palabra con claridad. Su rostro cambió instantáneamente. Soy un enfermo, Gabriela. ¿Y me das de comer sobras? Borré mi sonrisa y le di una bofetada en la cara. ¿Tú también sabes que no se debe dar sobras a la gente? Leo era tan pequeño, eres su padre biológico y por tu propio beneficio egoísta fuiste capaz de obligar al niño a comer comida podrida durante tantos días. Cuando Leo me dijo que la comida sabía raro, Hugo estaba a su lado difamándolo, diciendo que el niño era demasiado quisquilloso, que los niños tienen el gusto más sensible que los adultos y que no era extraño que no le gustara un plato. Además, en ese momento Hugo sonaba tan convincente que no le di mucha importancia. El resultado fue que durante ese tiempo, Leo vomitaba constantemente, tenía diarrea y apenas podía comer. Revisé todo y no pude encontrar la causa. Hugo me miraba correr de un lado a otro preocupada, viendo a su hijo sufrir sin cambiar su expresión. Leo perdió casi 10 kilos en poco tiempo, estaba tan delgado que era irreconocible. Y aún así, él tuvo la crueldad de no decir ni media palabra. Llamarlo bestia es un insulto para las bestias. Hugo tenía pánico en la mirada y tartamudeó negándolo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Leo también es mi hijo, ¿cómo podría hacerle algo así? Le di otra bofetada, y el otro lado de su cara se puso rojo e hinchado al instante. ¿Tú también sabes que Leo es tu hijo? Cualquiera que lo viera pensaría que es tu enemigo. ¿Crees que negarlo puede borrar lo que hiciste? El cielo lo sabe y la gente lo ve, a menos que nunca hayas hecho nada malo. Él nunca amó a su hijo. En la vida anterior, después de que elegí irme con las manos vacías para quedarme con la custodia, él inmediatamente me arrebató a Leo y lo envió a un país lejano, solo para castigarme y no dejarme vivir en paz. Hugo estaba tan ahogado de ira que no podía hablar. Muy pronto entendió, su rostro se endureció y preguntó rechinando los dientes. La música de fantasmas a medianoche y el viento frío entrando en la habitación, fuiste tú, ¿verdad? Me reí como una villana que acababa de tener éxito en su venganza, dándole una cucharada de su propia medicina. Hugo, ¿qué se siente? Ahora él no era más que un pez en la tabla de picar, por mucho odio que tuviera, no podía hacerme nada. ¿Sabías desde el principio que yo mantenía a gente afuera? Le di palmaditas en la cara, cada golpe suave pero lleno de humillación. Lo ocultaste también, si no fuera porque tú mismo te delataste, ¿cómo podría haberlo sabido? Realmente es bueno actuando. Si no hubiera renacido, seguramente me habría seguido manipulando como a una marioneta. Le tiré los 2 resultados reales de la prueba de ADN a la cara. Míralo. Hugo los tomó temblando, sus ojos se detuvieron en la conclusión, e inmediatamente los abrió desmesuradamente, todo su cuerpo temblaba. Apretó los dientes y gruñó. Gabriela. ¡Qué lista eres! Te atreviste a cambiar mis resultados de la prueba. Dani y Tania sí son mis hijos. Me reí tanto que me temblaron los hombros. Con dinero se puede comprar hasta a los dioses, y mucho más un resultado de laboratorio. Tu asistente de confianza no es ninguna buena persona.
Le transferí 500.000 de mis ahorros privados, e inmediatamente aceptó cambiar los resultados. Cuando me gradué, mi salario era de 2 millones. Ahorré cada centavo durante 2 años para emprender contigo, yendo de puerta en puerta para vender. Los primeros 3 años no hubo ganancias en absoluto. Por la empresa y por esta casa sufrí innumerables penalidades, y fue muy difícil llegar a donde estamos hoy. ¿Cómo podría dejar que te llevaras fácilmente todo mi esfuerzo? El contenido es largo. Por favor, escríbese para obtener la siguiente parte. Hugo se desmayó en el acto debido a la conmoción. Esto es solo el comienzo, la mejor parte aún no ha llegado. Le arrojé un recipiente entero de agua fría directamente a la cara. Él recobró el sentido poco a poco, rechinando los dientes y maldiciéndome. Mujer venenosa. Tengo que hacer un testamento. Tengo que hacer un testamento ahora mismo. Me eché a reír ante su sueño despierto. Qué bonito sueño. Ahora en la casa solo estamos tú y yo. ¿Con quién vas a hacer el testamento? Cuando mueras, tus bienes serán naturalmente míos y de Leo. Sonreí con frialdad y sarcasmo. ¿Qué? ¿Acaso todavía estás pensando en formas de transferir nuestros bienes comunes a ese par de bastardos? Dani perdió un riñón por la patada que le diste, ahora quién sabe cómo sobrevivirá. Mientras estás hospitalizado, Sandra ha venido llorando a buscarte, pero los guardias de seguridad la sacaron a escobazos. Se veía muy lamentable. Hasta yo, como mujer, sentí lástima. Lástima que el único hombre en el mundo que se compadece de ella está a punto de morir. Pero no te preocupes demasiado, con el tipo de parásito tóxico que es ella, sin ti, simplemente buscará a otro hombre a quien aferrarse. Durante años se ha acostumbrado a abrir las piernas para que la mantengan, viviendo cómodamente. ¿Acaso sabe lo que es ganar dinero por sí misma? Hugo abrió los ojos desmesuradamente y todo su cuerpo se convulsionó. Temiendo que se muriera de rabia en ese momento, me callé rápidamente. Dejarlo morir tan rápido sería un castigo demasiado leve. Saqué ropa limpia, me esforcé para sentarlo en la silla de ruedas y lo ayudé a cambiarse de ropa y de sábanas. Después de todo, fuimos marido y mujer, ¿cómo podría dejar que sufriera? Hugo en ese momento no era diferente a un pez muerto, yacía inmóvil, sin resistirse ni una sola vez sin importar cómo lo arrastrara. Todo el sufrimiento que Leo y yo soportamos en la vida pasada, se lo devolveré a él sin que falte nada. Hugo realmente tenía la cara dura. Aunque le diera comida rancia y difícil de tragar, no se quejaba y se lo comía todo sin que tuviera que forzarlo. Sin embargo, torturar a alguien y no ver ninguna reacción me hacía perder el interés. La condición de Hugo estaba completamente fuera de mis cálculos. A punto de morir y comportándose tan bien, ¿qué estaba tramando? No me molesté en adivinar, solo conté en silencio los días que le quedaban. Hugo no se quedaba quieto. Una vez se arrastró por el suelo, usando manos y pies para buscar su teléfono. Quería contactar con el exterior, llamar a Sandra, a un abogado o a su asistente. Pero ya era demasiado tarde. Como precaución, no solo había despedido a la niñera, sino que también había instalado cámaras microscópicas en cada rincón de la casa. Cada movimiento de Hugo estaba en la palma de mi mano. Tan pronto como él hacía un movimiento, el sistema de vigilancia me enviaba una alerta. Él solo pudo ver con impotencia como yo, poco a poco, le quitaba el teléfono de las manos, dedo por dedo. En los ojos de Hugo finalmente apareció un destello de desesperación. Dejó de lado su orgullo y me suplicó miserablemente. Gabriela, fui yo quien se equivocó al traicionar nuestro matrimonio. Pero Dani y Tania son solo niños, ellos son inocentes. Los mellizos solo tienen 7 años, y Dani tiene un riñón dañado por mi culpa. ¿Podrías darles un poco de dinero para que se protejan? Al ver mi silencio, continuó. Todos los errores son de los adultos, no arrastres a los niños en esto, ¿de acuerdo? Amas tanto a Leo, seguramente puedes entender el corazón de un padre como yo. ¿Leo? ¿Todavía se atreve a mencionar a Leo? En la vida pasada, fue por su culpa que Leo enfermó. Después del divorcio, no pude criar a mi hijo ni 2 meses antes de que él me lo robara y lo escondiera.
La personalidad de mi hijo ya era tímida y solitaria. Siendo tan pequeño fue enviado al extranjero, sin hablar el idioma y sufriendo todo tipo de penurias. Sandra y sus 2 hijos fingían ganarse su favor, pero no tenían absolutamente ninguna buena intención. Más tarde, cuando la empresa tuvo problemas, empujaron a Leo para que fuera el chivo expiatorio. Sandra y los mellizos se retiraron a salvo, viviendo una vida de lujo, mientras Leo tuvo que ir a prisión por 7 años. Al salir de prisión, Leo fue a buscarlos para exigir justicia, pero fue ridiculizado y humillado. Mi hijo no pudo soportar el resentimiento y apuñaló a Dani hasta la muerte, luego corrió como un alma perdida hacia la calle y fue atropellado por un camión. ¿Él dice que son inocentes? ¿En qué son inocentes? Los mellizos son hijos ilegítimos, desde que nacieron fueron un error. Vivieron entre sedas gracias al esfuerzo que Hugo y yo construimos. Usurparon el amor de padre que debería haber pertenecido solo a Leo. Y al final, nos robaron todo a mí y a mi hijo. ¿Y ahora me dice que son inocentes? Solo porque Sandra dio a luz a un par de mellizos que fascinaron a Hugo, mi hijo tiene que cederle su lugar. Y además me pide que me ponga en su lugar. Es lo más ridículo que he escuchado. Dani y Tania, los 2 hijos de la amante, ¿con qué derecho se comparan con mi hijo? En la vida pasada, él me obligó a irme de casa con las manos vacías, convirtiéndome en una madre que llevaba una cinta morada y trabajaba en todas partes buscando a su hijo. Después de la muerte de Hugo, demandé a Sandra por la disputa de bienes, pero ella tenía a alguien que la asesoraba e hizo documentos falsos para convertir esos bienes en un montón de deudas. Si aceptaba la herencia, tendría que cargar con esa montaña de deudas. Yo había sido dejada atrás por la sociedad durante años, sin contactos ni finanzas. ¿Cómo iba a luchar contra ella? Sandra incluso me engañó diciendo que Hugo había vendido a mi hijo a extraños en otro lugar. No quería creerlo, pero tampoco me atrevía a no creerlo. Todo el dinero que tenía se fue en buscar a mi hijo. Tenía que escatimar en comida y trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir. Esa vida miserable duró 15 años hasta que Leo regresó al país. Pero al final, ellos mataron a Leo. Después de la muerte de Leo, caí como un alma en pena en una alcantarilla. Con mucha dificultad logré salir, justo cuando hacía un frío intenso y nevaba fuertemente. Morí congelada en medio de la noche en una calle desierta. ¿Y Hugo quiere dejarles dinero? Que ni lo sueñe. Tranquilo. No solo no les dejaré dinero, sino que calcularé cada centavo que gastaste en ella y sus hijos todos estos años y lo recuperaré todo. Hugo seguía sin rendirse y sacó el informe real de ADN. Dani, Tania y yo tenemos pruebas de parentesco sanguíneo, si las llevamos al tribunal, también tienen derecho a heredar los bienes. Gabriela, no pido que les den la mitad de los bienes, solo que les des una parte suficiente para vivir. Incliné la cabeza. ¿Confirmas que estás hablando de este informe? Sí, los resultados están archivados en el hospital. Si después de que mueras yo no les dejo herencia, ellos irán al hospital. En ese momento, ya no dependerá de mí. Como si escuchara el mejor chiste del mundo, no pude evitar reírme. Hugo estaba avergonzado y furioso. ¿De qué te ríes? Me río porque, incluso a estas alturas, todavía intentas engañarme. ¿Crees que no sé que esas pruebas privadas no tienen ningún valor legal? Tiene que ser un peritaje forense judicial para ser reconocido. Si no, ¿quién sabe de quién es esa muestra de ADN? ¿Podría ser sangre de cualquier hombre? ¿Quién lo verifica? Esperaré a que mueras y te llevaré directamente a incinerar. Te quemaré por completo, no dejaré ni un solo cabello. A ver qué llevan ellos a examinar entonces. Toda la sangre desapareció del rostro de Hugo. Si me hubieras tratado un poco mejor, tal vez lo habría reconsiderado. En los ojos de Hugo brilló un rayo de esperanza. Continué hablando lentamente. Es una lástima que... Abrí su teléfono y busqué los gastos recientes en Sandra. ¿Un reloj de 188.000? Cuando me compré un reloj de 500 me criticaste por derrochadora, pero compras un reloj de regalo para tu amante por casi 200,000 sin siquiera pestañear. Hugo, con ese comportamiento y actitud,
¿crees que puedo reconsiderar algo por ti? Mi mirada se posó en el sencillo reloj en mi muñeca, y no pude evitar sentir una oleada de decepción. Fuimos esposos por más de 10 años, y así es como me trató. Yo estaba acostumbrada a vivir con frugalidad, solo me atreví a comprar este reloj aprovechando una oferta. Ese día, había un montón de paquetes de compras online en casa. Hugo volvió de una fiesta, me vio abriendo la caja del reloj, al saber el precio, frunció el ceño y criticó: ¿solo sabes gastar mi dinero? ¿Qué clase de reloj cuesta 500? ¿Acaso no puedes ver la hora en el teléfono? Solo repliqué una frase y él se puso irritable, pateó los paquetes frente a mí y me lanzó una mirada llena de molestia. Solo sabía culparme por derrochadora, pero no sabía que en ese montón de paquetes solo el reloj era mío, el resto eran cosas para él, para Leo y artículos esenciales para la casa. Cada vez que compraba algo, tenía que gastar mucho esfuerzo eligiendo, comparando precios y calculando meticulosamente. En las empresas incluso tienen un puesto de encargado de compras, y las grandes corporaciones tienen un departamento entero, pero a sus ojos yo solo era una mujer derrochadora. Ni siquiera merecía un reloj de 500. Quizás al recordar lo que había hecho, y compararlo con ese regalo de casi 200.000, Hugo finalmente no pudo soportarlo. Abandonó su dignidad, se apoyó con esfuerzo en el suelo y se arrodilló doblado. Gabriela, por los viejos tiempos en que construimos todo juntos, te ruego que no reclames esas cosas. Te lo suplico. Cuanto más suplicaba por Sandra y sus hijos, más lo odiaba. Aquel año tuve un parto difícil y casi pierdo la vida para tener a Leo. Hugo también se sintió dolido una vez, y me cuidó con ternura. Si el amor se acaba, separarse en buenos términos es suficiente. Pero él traicionó el matrimonio por lujuria y fue tan cruel con su propio hijo. Si él es despiadado, es natural que yo recupere lo que me pertenece. Levanté su teléfono y lo agité frente a su cara. De ninguna manera. Haré que ella y sus hijos se queden sin un centavo. Espera a que mueras, presentaré la demanda de inmediato. Todo lo que se han tragado, haré que lo vomiten por completo. Mientras él estaba gravemente enfermo, yo ya había comenzado a reunir pruebas, rastreando cada suma de dinero que Hugo había gastado en Sandra y sus hijos a lo largo de los años. Algunos gastos quizás no tenían pruebas claras, pero la estimación no se desviaba mucho. Sandra estaba acostumbrada a gastar a manos llenas, obligarla a devolver todo eso sería suficiente para volverla loca. Hugo se derrumbó en el suelo y volvió a desmayarse. Esta vez comenzó a caer en un estado de coma intermitente y parecía que no lo lograría. Leo y yo todavía tenemos que vivir en esta casa por un tiempo, no quiero que su cadáver se quede aquí demasiado tiempo después de que muera. Ahora que estaba tranquilo y no causaba problemas, comencé a preparar su funeral. Lo mejor sería llevarlo directamente a la funeraria tan pronto como dejara de respirar. Hugo a veces estaba en coma y a veces lúcido. Elegí deliberadamente un momento en que estaba despierto para llamar y organizar el funeral. No hace falta comprar terreno en el cementerio. A mi marido le gusta el mar. Cuando llegue el momento esparciremos todas las cenizas en el mar y listo. Hugo era una persona extremadamente tradicional. En la vida pasada, Sandra cumplió su último deseo de las hojas caen a sus raíces. Llevó el cuerpo a su pueblo natal para un gran funeral y lo enterró en la tumba con mejor feng shui de la región. Así que cuando me escuchó decir que esparciría sus cenizas en el mar, la comisura de su boca se contrajo, hizo un par de sonidos guturales pero no pudo articular palabra. No me importó, puse los ojos en blanco y seguí hablando con el encargado del servicio funerario completo. ¿La urna pequeña para las cenizas? ¿Se usa muy poco tiempo, para que gastar dinero en algo caro? Elija la más barata para mí. ¿Qué? ¿Coronas de flores? Ay Dios, mi marido es muy vanidoso, al menos encargue 2 para que parezca decente, si no, ¿con qué cara bajará al otro mundo? En la vida pasada ni siquiera hubo quien me ayudara a recoger mi cadáver, y en esta vida Hugo me tiene a mí para organizar su funeral, eso ya es mucha suerte. Hugo yacía en la cama, esforzándose por señalarme con el dedo. Eres una mujer malvada. Le di un manotazo fuerte en la mano para bajarla. Intentó agarrarse al borde de la cama para sentarse, pero apenas se levantó a medias,
Su cara se puso roja por el esfuerzo. De repente, en mi mente brilló la imagen de un emperador en los dramas de televisión, y sin saber por qué, levanté la mano apuntando directamente a la frente de Hugo. ¡Paf! Le di un papirotazo en la frente, fuerte, preciso y seco. Hugo se desplomó. Cayó pesadamente sobre la cama, tomó una última bocanada de aire antes de cerrar los ojos. Gracias al cielo y a la tierra, todo el mundo celebra. Ese bastardo finalmente dejó de respirar. Mi mundo finalmente está en paz, ya nadie peleará conmigo por mi hijo. Leo y yo finalmente podemos vivir una vida pacífica, estable y rica. Siempre he cumplido lo que digo. El funeral de Hugo se manejó de manera rápida y extremadamente simplificada. Al enterarse de la muerte de Hugo, Sandra lloró desconsoladamente justo frente a la puerta de mi complejo residencial. Incluso trajo a su familia para gritar y exigir entrar a la casa para presentar sus respetos a Hugo. Desafortunadamente, la administración de mi complejo es muy estricta. Si no eres residente y no tienes el consentimiento del dueño, ni sueñes con dar medio paso dentro. Por mucho que Sandra se revolcara, no le dejaría ver a Hugo por última vez. ¿Y qué si Hugo ha muerto? Tampoco tiene oportunidad. Tan pronto como recibí la urna con las cenizas, llevé a mi hijo en auto a la costa más cercana y esparcí todas las cenizas en el mar. Mi hijo me preguntó desconcertado. Mamá, ¿papá vivirá en el mar a partir de ahora? Sí, papá se mudó. A partir de ahora este es su nuevo hogar. Si algún día realmente extrañas mucho a papá, puedes venir a la orilla del mar a mirar un poco. El niño pensó un momento y dijo en voz baja. Bueno, creo que no hace falta, el mar es muy peligroso. Sandra y sus dos hijos llegaron tarde. Al ver que ya había esparcido todas las cenizas, gritaron y lloraron hasta casi desmayarse. Tiré casualmente la urna barata a los pies de ella. Queda un poquito en el fondo, después de todo estuviste con Hugo tantos años, te dejo esparcir el resto. Sandra gritó. Gabriela, te estás pasando. ¿Yo me estoy pasando? Comparado con el hecho de que te metiste a destruir la familia de otro, ¿qué es esto? Te lo diré directamente, una bofetada no suena si solo hay una persona. Con basura como Hugo, si no hubiera una Sandra, habría una Patricia, una Claudia o una Blanca. Él ya recibió su castigo, tarde o temprano tú también recibirás el tuyo. Probablemente mi mirada en ese momento era tan fría que ella se sintió culpable. Tropezó y pisó la urna de cenizas. La urna se hizo añicos, y mis ojos parecieron cubrirse de una capa de polvo gris, la arena voló hacia mis ojos. Dani se abalanzó repentinamente hacia mí gritando. Mujer malvada, tú mataste a mi papá. Entrecerré los ojos, y al ver al niño lanzarse, lo esquivé inmediatamente. Por mucho que odie a Dani, ahora solo es un niño de 7 años, no quiero ponerle la mano encima a un niño. Dani cayó de bruces en la arena. Tania corrió con los ojos rojos a ayudar a su hermano. Algunos parientes altos y fornidos de Sandra dieron un paso adelante. Pero los guardaespaldas musculosos que contraté se colocaron rápidamente en fila a ambos lados de mí. Con solo una mirada se notaba que estaban entrenados. Todos eran profesionales que contraté cuidadosamente de antemano para garantizar mi seguridad y la de Leo. ¿Quieren resolverlo con violencia? Vengan, a ver quién teme a quién. Yo no les tenía miedo, al contrario, la familia de Sandra comenzó a retroceder. Dani también se asustó por la situación y se escondió detrás de su madre. Les recordé con frialdad. Miren su estado. Ya solo le queda un riñón y se atreve a agitar los brazos y las piernas, intentando agredir a otros. Tarde o temprano se buscará un desastre. En ese momento, veremos si ustedes pueden vivir en paz. La cara de Sandra cambiaba de color, entre blanco y rojo, como si le hubieran echado un frasco de especias, pero no podía hacerme nada. Solo dejó una frase llena de ira amenazando con demandarme en los tribunales por los bienes y se fue resentida. Muy valiente, ¿no? Entonces con más razón no podía dejar que se sintiera tan confiada. Inmediatamente contraté gente para ir con el certificado de propiedad de la casa a echar a los ocupantes. Sandra nunca esperó que yo actuara tan rápido.
cuando el cerrajero abrió la puerta, ella todavía estaba discutiendo con su familia cómo conseguir una parte de los bienes de mis manos. A pesar de sus gritos y súplicas, todas sus pertenencias fueron sacadas cuidadosamente por la gente que contraté, pieza por pieza, sin ningún daño. Por supuesto, tuvieron que ser cuidadosos porque en ese montón también había parte de los bienes que me pertenecían. Los vecinos, curiosos, salieron a ver el alboroto. Alguien preguntó qué pasaba, y yo no oculté nada, conté toda la historia de inmediato, haciendo pública la verdadera identidad de Sandra. Los vecinos comprendieron, con razón su marido siempre estaba de viaje de negocios, resulta que era el marido de otra. Aunque ella siempre fue desafiante con la esposa legítima, de cara al público todavía necesitaba mantener las apariencias. Cuando la verdad fue expuesta bajo la mirada y los comentarios de tanta gente, Sandra mostró claramente su vergüenza e ira, perdiendo por completo su aire de dulzura. Esta casa la compró Hugo para que mis hijos y yo viviéramos. Solo estamos aquí temporalmente, no sabía que estaba a tu nombre. De todos modos es solo una casa, cualquiera puede tener una, nos mudaremos y ya. ¿Por qué tienes que avergonzar a la gente así? Vaya, ¿solo una casa? ¿Qué tono tan arrogante? Me pregunto si cuando reciba la citación del tribunal obligándola a devolver todo el dinero que Hugo gastó en ella y sus hijos, todavía se atreverá a hablar tan a la ligera. Ella se aferró a Hugo antes de graduarse, nunca trabajó ni un día, ¿de dónde sacaría casa? Hay que reconocer que actuó rápido, antes de que yo reuniera suficientes pruebas, ya me había demandado por la disputa de la herencia. Lástima que la prueba de sangre que tenía no tenía valor legal y no probaba en absoluto que Dani y Tania fueran hijos biológicos de Hugo. ¿Quería que Leo y los mellizos se hicieran una prueba de parentesco? Sin hablar de si ese tipo de prueba sería válida, aunque lo fuera, nunca le daría esa oportunidad. Así que el resultado del juicio fue, por supuesto, que Sandra perdió todo. Continuó apelando, pero volvió a fracasar estrepitosamente. Cuando el tribunal le envió oficialmente la orden de devolver los bienes comunes míos y de Hugo, fue entonces cuando realmente comenzó a entrar en pánico. Mi abogado y yo habíamos recopilado todas las cuentas de Hugo, gastos electrónicos, copias de seguridad de videos y creado una lista gruesa que abarcaba desde hace 7 u 8 años hasta el presente. Los gastos con pruebas claras en Sandra y sus hijos sumaban más de 30 millones. Sandra siempre gastó dinero como agua, no tenía ahorros. ¿Cómo iba a pagar ahora? Las 5 casas y los 3 locales comerciales que Hugo le compró fueron embargados y transferidos a mi nombre. Joyas, bolsos de marca, e incluso los perros y gatos de la casa fueron subastados. Sandra fue puesta en la lista negra de consumidores y se le restringieron los gastos de lujo. Pero ahora no tiene nada, si quiere gastar en lujos tendrá que aferrarse a otro magnate. Si acepta trabajar honestamente, tan pronto como entre dinero en su cuenta, el banco deducirá automáticamente una parte para transferirla a la mía. Llevaba 3 años sin pisar la empresa, así que mis habilidades laborales estaban algo oxidadas. Por eso contraté a un gerente profesional para dirigir todo, y así pude dedicar más tiempo a estar con Leo. En solo un año, la personalidad de mi hijo cambió mucho, volviéndose notablemente más vivaz y alegre. La muerte de Hugo no solo no lo afectó, sino que le permitió vivir más cómodo y tranquilo. Con mi compañía, Leo se volvió mucho más seguro y abierto en comparación con la vida anterior, y la distancia imborrable entre madre e hijo desapareció. Puse todo mi corazón en mi hijo y en el trabajo. En cuanto a Sandra y sus hijos, dejé de prestarles atención por completo. La última información que vi sobre ellos fue un video corto en internet. Dani dejó embarazada a su novia y fue golpeado casi hasta la muerte por la familia de ella, perdiendo el riñón que le quedaba. En el video, Sandra estaba sentada frente a la cámara, secándose las lágrimas y suplicando a la gente que donara dinero para un trasplante de riñón para su hijo. Sin embargo, alguien expuso inmediatamente su oscuro pasado, destruir familias ajenas, tender trampas muchas veces, casarse y divorciarse 6 veces, recibiendo siempre dotes altísimas, e incluso regalar a su propia hija a viejos ricos como amante para mantener su posición. En esa familia nadie es buena persona. El denunciante contó todo con lujo de detalles, y muchos comentarios abajo lo confirmaron. Además, Dani fue quien cometió el error primero, así que casi nadie creyó las palabras de Sandra,
y mucho menos hubo quien sacara dinero para ayudarla. Curiosa, hice clic en el comentario con más me gusta. Vaya. ¿Esa foto de perfil no es la de la vecina chismosa que estaba en la puerta de mi casa aquel año? Verdaderamente, la red del cielo es inmensa, aunque la malla es amplia, nada se escapa. El karma llega tarde, pero al final siempre llega. Gracias por escuchar todo el video.